Soy el que soy, Dios. No llevaba ningún documento. Escucho que un policía le dice a otro, mientras intentan tapar al muerto con unas hojas de un diario que se reparte gratuitamente en el subte. La sangre va manchando el papel de diario. La sangre manchada de papel de diario. La sangre que se sigue desparramando. El rostro del joven ya está cubierto. ¿Estará realmente muerto? De lejos parece no respirar, pero unos nuevos policías que llegan nos empiezan a sacar a todos del lugar. ¿Cómo? ¿No necesitan testigos? Hay un señor que se resiste con gritos acusatorios y otras dos chicas que se la pasaron sacando fotos de todo el suceso. El que parece ser el líder de todos los policías ordena rápidamente echar a todo el mundo y confiscar el celular con las fotos. Comienza un nuevo tironeo hasta que una de las dos jóvenes, en su intento por zafarse, se resbala en la sangre y cae a los gritos sobre el reciente cadáver, destapando su rostro. Mientras voy saliendo lo puedo mirar de frente. Está muerto. No hablo de ciencia, ni de medicina, ni de religión. Solo está muerto. Se ve, se siente, se percibe. La vida extinguida. El deceso reciente. Demasiado reciente. Como si hubiera un eco de su último respiro. Se sabe, se siente, se percibe. Es previo a cualquier explicación. Se presenta tal vez en esa detención absoluta de cualquier movimiento, o peor, en esa detención absoluta en medio de un todo que deviene, y se mueve, todo menos él, o lo que queda de él. Parece un muñeco, la boca un poco abierta, la nariz que no se mueve, recientemente asesinado. No pude ver cómo lo mataron, pero veo su rostro joven, muy joven. Tiene cara de Juan. Dicen que el nombre Juan significa favor de Dios, o regalo de Dios, o Dios ha donado, o fiel a Dios. En todo caso, proviene en última instancia del hebreo Yohanan, o Jehohanan, nombre bíblico que contiene parte del nombre de Dios. ¿Será que la policía estará siendo cómplice de la muerte de Dios? Es que si el nombre expresa algo de la naturaleza de quien lo porta, y este joven se llamaba Juan, entonces hay algo de Dios en él. Pero, ¿Dios existe? O peor, ¿por qué suponemos que un nombre expresa algo de alguna naturaleza? Y además, ¿quién dijo que se llamaba Juan? O doblemente peor, si el nombre no expresa su naturaleza, ¿qué importa cómo se llamaba? O peor, ¿qué es lo que importa? ¿Su muerte? ¿La muerte en general? ¿Pero muere alguien en la muerte en general? O dicho de otro modo, ¿no es la muerte siempre singular? ¿Y si el que muere es nadie? ¿Que no es lo mismo decir, ¿y si no murió nadie? ¿Es lo mismo? En el Antiguo Testamento, los nombres de las personas no son casuales. Todo el tiempo, incluso, el texto explica las razones por las que alguien lleva su nombre, o también las razones por las que lo cambia o le es cambiado. Eso supone una relación directa entre el nombre como significante y su significado. Un significado que estaría expresando cierta realidad que hace a la persona o entidad en cuestión. Por ejemplo, Isaac, Itzhak, remite en hebreo a la raíz del verbo reír. Así el hijo de Abraham y Sara recibe ese nombre ya que Sara se rió cuando le anunciaron proféticamente cerca de sus 100 años iba a poder ser madre, hecho que no pudo consumar durante toda su vida, ya creyéndose estéril y habiendo consentido que su esposo tuviera un hijo con su criada, es noticiada de su próximo embarazo y responde riéndose en una respuesta casi de desprecio. Por eso, cuando el niño nace, su nombre remite a esa carcajada. El significado del nombre así remite.
No es casual ni arbitrario, está indicando algo, como si quien escribiera la Biblia se hubiera decidido por darle nombres un lugar singular más allá de ser un mero juego de letras. Y más aún, ya que además a la cuestión ontológica se le añade una dimensión propedéutica, esto es, la faceta explicativa de los nombres que pedagógicamente nos indican que, por ejemplo, aquel es Pedro porque es la piedra desde la que se levantará la iglesia, o este es Israel porque luchó contra el ángel de Dios. O sea, nombres que no son casuales y además se explican. ¿Habrá, por eso, algún destino o enigma en este joven músico encerrado en su nombre? ¿Estará anunciada su muerte en un nombre que todavía no sabemos cuál es? Pero si así fuera, ¿sería Juan, o como se llame, un protagonista de la Biblia? ¿Es que solo la Biblia escribe sus nombres con intención ontológica, propedéutica, etcétera? ¿Estaremos siendo parte de un relato bíblico sin darnos cuenta? ¿O será que este dispositivo se ha ido secularizando y permanece en la necesidad de nuestros nombres de querer ser más que un mero juego de palabras? ¿Y si entonces lo pensamos al revés? ¿No encontraríamos en Juan, tuviese el nombre que sea, siempre, si queremos, una conexión entre este nombre que sea y esta supuesta muerte sin sentido de un joven con una guitarra que necesitaba el dinero de un subte que dejó de funcionar, creo que por un paro, no sabemos bien por qué? Siempre vamos a encontrar una conexión, si queremos, entre un significante y algún significado. Si queremos e incluso, aunque no queramos. La inercia del significante que busca sobrepasarse a sí mismo y crear sentido. Así funciona. Así se sobrevive. Este conjunto de palabras que nos atiborra y necesita convergir en una red de significados donde todo encaje en el lugar exacto. La infinita batalla entre el caos y nuestro ejército de palabras. Un nombre albergando un destino domésticamente en nuestra mente y nuestra vida. Se llama Martín, dice un policía mirando un celular, y no alcanzo a escuchar bien el apellido. No se llama más, señor policía. Se llamaba. Martín viene de Marte, dios de la guerra. Guerra, fácil. Ya está, fin del misterio. O inicio, las palabras y su significado que no son las cosas, sino otras palabras. El significado de cualquier nombre es siempre toda otra trama de palabras que a su vez remite a otras más, y así. Y el deseo de hacer coincidir unas palabras con otras hace el resto. Mucho se juega en ese deseo. Ahí sí hay alguna clave que se nos escapa. Lo cierto es que Martín, o como queramos llamarlo, murió, más allá de las palabras, o con las palabras, y su sangre se desparrama por el piso. Martín perdió la guerra, demasiado fácil. Lo cierto es que podría haber sido cualquier otro nombre y algún significado siempre hubiéramos encontrado. El ser humano, ese animal que se narra. Pero si hay narraciones, hay también lo inenarrable, lo anverso a cualquier relato, esa zona adherida a las palabras del lado de atrás, o de costado, o fuera de todo lugar, adherida y a la vez suelta, esa zona que es todo lo que no es palabra y que se encuentra del otro lado que no es lado, aunque sí otro. Aquí, la muerte, y allí, eso que llamamos la muerte y que tal vez no tenga nada que ver con la muerte, o con cómo se llame. Todo lenguaje es simbólico, recordando que la palabra símbolo remite históricamente a una moneda que se parte en dos y se entrega a dos personas como testimonio de un acuerdo. Una vez cumplido el acuerdo, las partes vuelven a componer el todo, pero el reencuentro de la moneda es muy particular, ya que implica que ambas partes se lanzan conjuntamente, en griego,
símbolo y se observa si se corresponden. Una parte siempre es nuestra, pero la otra no nos pertenece. Es del otro. Y el otro siempre nos excede. Por eso es un otro. Porque nos excede. Y es tan otro que es imposible. De ahí que nosotros, cuando lanzamos, lo hacemos conjuntamente con la proyección que hacemos de lo que suponemos que hay del otro lado. Por ejemplo, de este lado la palabra muerte. Y del otro, de lo posible siempre hay palabra. Y de lo imposible, o hacemos lo posible y lo imposible y lo traicionamos. O sea, lo sometemos, lo dominamos, lo comprendemos y nos tranquilizamos. ¿No somos nosotros siempre lanzando del mismo lado una y otra parte de la moneda? Nosotros en ambos lados, o sea, siempre de un mismo lado que se fagocita el otro lado. Si el otro lado es inaccesible, ya que es el otro lado, ¿no es todo una mención, siempre una proyección? ¿No es todo símbolo, siempre arbitrario? Martín murió. Dirá dentro de muy poco a alguna madre, alguna novia, algún amigo, y claramente no importará ninguna de esas elucubraciones, pero al mismo tiempo ni la madre, ni la novia, ni el amigo podrán decir nada sino utilizando este mismo lenguaje que no dice nada más que palabras, incluyendo el nombre Martín, que a partir de ahora para muchos significará algo relacionado con este relato. Es más, esa novia, después de mucho llanto, depresiones y psiquiatras, probablemente, dentro de algún tiempo, retomará su vida afectiva y comenzará una nueva relación con alguien, suponemos que no con un Martín. Pero ¿qué sucedería si justo ese chico del que comienza a enamorarse se llamase también Martín? El hijo del vecino del cuarto, separado y vuelto a casar, que tiene unos hijos hermosos de su matrimonio anterior. Martín estudia física, no educación física, la ciencia dura, y que un día conversaron en la vereda porque ella había olvidado la llave que finalmente encontró manoteando una última vez el fondo de la cartera, pero decidió hacerse la que seguía buscándola para permanecer en la charla. Justo se tenía que llamar Martín, igual que mi novio muerto en un confuso caso de gatillo fácil, o cuchillo fácil, en el subte. ¿Te acordás del caso? Hay algo que molesta y la palabra sana. Sana porque posterga, sana porque no sana, sana porque enferma, abre, desencaja. Hablar sabiendo que lo que decimos es un juego endogámico de letras que tejen entre sí un sistema de combinaciones posibles. Martín muerto con la cara cubierta por un diario, por noticias, por palabras. Martín muerto con la cara cubierta por la falta de acuerdo entre los trabajadores y la patronal por un aumento de salario. Otro maquillaje, otro nombre. Una misma sustancia, muchos nombres. ¿Una misma sustancia? Se llamaba Martín. Falta de acuerdo. Un joven con una guitarra que ya no está. Este tarado que tuvo que reaccionar así era mi novio y se llamaba igual que vos. Pero fue hace mucho. El nombre nombra lo más propio, lo que nos identifica. No sé si tiene o no tiene que ver con algo de nuestra naturaleza. Dudo que haya una naturaleza, así como algo cerrado. Pero el nombre es lo más singular que tenemos. Es más, muchos de nosotros puede cambiar, pero el nombre siempre permanece, e incluso permanece en la memoria. No la veo. ¿Podés cambiar de nombre? Difícil. Va a ser siempre el ex nombre, que sea X, el que se llamaba Y cambió su nombre. Pero no habíamos quedado en que uno cambia todo el tiempo. No entiendo por qué el nombre resistiría el cambio. Porque a pesar de todo, y al interior de todo, la singularidad es la singularidad, y el nombre la nombra, aunque sea arbitrariamente, pero la nombra.
¿Y la gente que se llama igual? ¿Cómo el nombre distingue la singularidad entre los miles de Juan López que hay, hubo y habrá en el mundo? Para cada Juan López su nombre es propio. No, horror del lenguaje que, como toda economía, busca repeticiones y reducciones. No nos alcanzaría el cerebro para soportar que cada persona tenga un nombre propio y además diferente irreductiblemente a todos los demás. Hola, creo que esta discusión que están teniendo no toma en cuenta la idea de propiedad de la que parten. Nadie habló de propiedad. El nombre es lo más propio. Bueno, pero no es una propiedad. No soy dueño de mi nombre como lo soy de cualquier objeto. Creo. Yo creo lo contrario, todo lo contrario en realidad. Nuestro nombre es absolutamente impropio. Nadie lo elige, sino que lo cargamos. Es nuestro nombre. Pero no por elección no propia. O sea que lo más propio es a la vez lo más impropio. Nuestro nombre es nuestro, pero no es nuestro. Es delegado, pero no elegido, como la vida, ¿no? Nadie la eligió y aquí estamos. Una vez más, el nombre entre lo propio y lo impropio. Una vez más, el entre. También el Crátilo de Platón intenta realizar una genealogía de los nombres, tanto de las palabras que nombran entidades inanimadas, como de los nombres propios, específicamente de los dioses. Y en el debate entre Hermógenes, Crátilo y el mismo Sócrates, vamos presenciando el intento de anclar en la naturaleza misma de las personas y las cosas la esencia de los nombres. Un debate clásico: ¿esencialidad o arbitrariedad? ¿Realismo o nominalismo? De hecho, el nominalismo, en cualquiera de sus variantes, busca escindir todo nombre de cualquier origen metafísico. El nombre es una convención. Claro que las convenciones tampoco son una cuestión pacífica, sino que implican un tipo de imposición. Una cosa es reducir la convención a un ideal acuerdo democrático y otra cosa es la idea de convención asociada a la artificialidad de todo nombre. Por lo cual, si el nombre es un artificio, punto seguido, se abre todo otro tema. ¿Quién lo impone? No es casual en este sentido que cuando Dios crea a Adán en el relato de la segunda creación, en Génesis 2, le otorgue la prerrogativa de ponerles nombres a los animales. La explicación tradicional se inclina por una lectura de la superioridad y el uso que el ser humano hace del reino animal. Dios le da este poder a Adán, ya que quien pone nombres define sentidos. Igualmente, el texto deja claro que el Creador es Dios. Formó Dios desde la tierra todo animal del campo y a toda ave del cielo, y se los trajo al hombre para ver cómo los denominaría. Aunque la puesta de nombre lo erige a Adán, en algo así como un pastor domesticador del mundo de lo viviente, Dios crea y el hombre ordena lo viviente. Ordena desde la palabra, casi como una copia degradada de la misma acción original de Dios. Donación, o más bien traslación decaída de una capacidad que se repite, pero con menor alcance. Solo la palabra de Dios es creadora. En el Génesis, la creación divina siempre es desde la palabra. Dijo Dios: hay luz y hubo luz. La palabra de Dios es creadora porque Dios es palabra, verbo, idea. La inmaterialidad de Dios lo coloca en una zona ajena a este mundo, y por eso Dios crea hablando, pero con un habla que no tiene nada que ver con la sonoridad material de lo mundano. Dios, que es incorpóreo, crea hablando el lenguaje sagrado, incomprensible para nuestro mundo. En todo caso, graficable en una escritura que por eso va a tener eternamente que ser interpretada. Y así, como Dios forma con la palabra, en paralelo el ser humano conforma sentido sobre aquello que va a dominar.
lo viviente. Es más, no es extraño que la novia de Martín termine encontrando a otro Martín para continuar en su infructuosa búsqueda hacia la nada. No es extraño solamente porque el lenguaje no hace otra cosa que construir relatos. No desperdiga las palabras por ahí, estableciendo solo conexiones normativas. No le alcanza. Necesita que ese cúmulo de letras conforme un sentido. Uno, varios, pero sentido. El lenguaje es siempre un juego que conjura el sinsentido, como en la idea de Wittgenstein de los juegos del lenguaje. Pieza y leyes que vinculan las palabras creando sentido. No importa la realidad, porque la realidad, que es siempre una donación de significado, es también una construcción del lenguaje. A todos nos cierra el azaroso destino que une a Martín con el otro Martín, una guerra que lleva a otra guerra, y así salir del escandaloso relativismo nominalista que haría de cada palabra algo casual o arbitrario, que es lo mismo. En realidad es peor, ya que, según el relato bíblico del Génesis 2, Dios piensa que no es bueno que el hombre esté solo, y según la afamada resolución, duerme a Adán y extrae una costilla a un costado y crea a Eva, la mujer. Sin embargo, esta segunda creación del ser humano no es tan simple. Cuando Dios se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo, no crea inmediatamente a la mujer, sino que en el medio crea a todo el mundo animal, como si fuera un todo homogéneo, y se lo ofrece a Adán como posible compañía. Un texto bíblico ambiguo nos hace dudar todo el tiempo de este sentido. Pero está claro que, frente a la reflexión divina de la inconveniente soledad del hombre en Génesis 2, versículo 18, Dios comienza a formar a los animales en Génesis 2, 19, y se los brinda al ser humano para que les ponga nombres, o sea, para que pruebe si alguna de las especies animales podrían resultar en la compañía anhelada por Adán. Adán le pone nombre a todo el mundo, denominó el nombre con nombres a todos los animales y a las aves del cielo y a todas las fieras del campo. O sea, trató de configurar alguna animalidad como compañía, como pareja, pero en ningún caso, después de nominarlos, encontró ayuda. Por eso Dios lo duerme en Génesis 2, versículo 21, y de su costado forma a la mujer, porque, en un juego de lenguaje evidente, Adán se reconoce viendo a su nueva pareja que, esta vez, hueso de mi hueso y carne de mi carne, y por eso la llama varón, y ya, para diferenciarla y asociarla con su propia condición de varón, ish. En el hebreo bíblico, la palabra para mujer que se menciona es una declinación femenina del sustantivo varón, como sinónimo de hombre, varona. Por eso, Stephen Moses concluye que Adán buscó en los animales una compañía imposible, ya que su alteridad es tan irreductible que solo una pareja podría surgir de esa zona de indistinción entre lo propio y lo extraño. Eva es y no es Adán, y viceversa. Entre Adán y Eva hay un común especial, un común esencial, que al mismo tiempo es diferente, mientras que con el resto animal solo habría diferencia. Así, Adán, con una clara primacía del macho, nomina a la mujer con un nombre que remite a este juego entre lo mismo y lo otro. Todo sucede en el lenguaje. De hecho, el mismo nombre Adán remite a la tierra de la cual fue hecho, así como Martín, el muerto, remite a la guerra de la que finalmente fue parte en los últimos instantes de su vida. Una vez más, si queremos, todo adquiere una trascendencia significativa, tranquilizante y bella. Todo encaja perfectamente en ese impulso del lenguaje de contar historias, de dioses, de átomos, de fuerzas, de órganos. Da igual, todo encaja, o tiene que encajar, ya que lo que no encaja se queda fuera.
afuera del lenguaje, donde no hay nada, y por eso lo innombrable es taxativamente disuelto en su entidad. Pero además, la singularidad del nombre crea una zona de existencia y de derecho. Ser alguien es tener un nombre. No tener nombre es formar parte de una masa indefinida de cuerpo, materia, espacio. Las vacas no tienen nombre, son vacas, nombre que les habrá puesto Adán y que en cualquier diccionario incluye entre sus excepciones su condición de alimento para el ser humano. Por eso algo cambió cuando Martín fue Martín, por eso lo habían llamado Juan. Por eso la necesidad del nombre, de esa tensión entre lo propio y lo impropio que salva y a la vez asesina. Ya me quería ir. Necesitaba salir, tomar un poco de aire y contar lo que había visto, o lo que se suponía que había visto. Era obvio que lo habían matado, pero no entendía cómo. No vi ni el cuchillo ni la herida, solo vi y olí la sangre, que era mucha, y que no podía explicarse por una herida de un golpe o de una trompada. Eso era claro. Acá hubo un orificio en la carne, y la carne sangra, se desangra y muere. La carne y la sangre que vivifica el cuerpo. ¿Pero es lo mismo el cuerpo y la carne? La carne, la gran desterrada de los textos y de las teorías, tal vez porque nos hermana demasiado con lo animal y sobre todo con su ingestión. Pero Dios no tuvo problemas, relata Juan el apóstol, ya que el Verbo se hizo carne. Metáfora difícil de comprender entre nuestro modo inmaterial de pensar el lenguaje. ¿Pero la palabra no tiene sonido o grafía? La carne, que excede nuestra tolerancia de lo corpóreo. Otro entre. Lo descarnado de la lengua y lo arrebatado de la carne. Demasiado vivo para ser palabra y demasiado orgásmico para ser materia. Claro que el cuerpo parece ser una totalidad funcionando armónicamente. El cuerpo es metafísico, pero la carne no. El cuerpo supone un orden, la carne es anárquica, excede, desborda, y sin embargo, Dios como palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es que estaba demasiado lejos. Parece que intentó algunas veces acercarse, pero ¿cómo entender una cercanía de lo que por definición es lejano? De hecho, su mayor cercanía previa fue haberse presentado como zarza ardiente a Moisés en Éxodo 3. El pueblo hebreo, que aún no era pueblo en sentido estricto, pero que ya era el protopueblo de Dios, o Jehová, o Él, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o YHWH, el tetragramatón, se encontraba esclavizado en la tierra de Egipto. El sufrimiento y lamento llegó finalmente a Dios, que decidió liberarlos de aquel suplicio, pero de un modo bastante intrincado. Primero, define que su libertador fuese un hijo de una familia hebrea arrojado al río por su familia, ya que los egipcios habían decidido asesinar a todos los recién nacidos hebreos, y salvado por la hija del faraón, quien lo llama Moisés, sacado del agua. Moisés vive toda la primera parte de su vida como un príncipe hasta que toma conciencia de su origen hebreo, y por defender a un esclavo maltratado, mata a un guardia egipcio y huye. Llega al desierto del Sinaí y oye hablar de una montaña extraña donde se supone que Dios se hacía presente. Pastoreando llega a la montaña y tiene un encuentro definitivo con Dios, que le habla desde una zarza, que, incendiándose, nunca termina, sin embargo, de consumirse. Dios lo llama a convertirse en el liberador del pueblo hebreo, pero Moisés se rehúsa. Tiembla, duda, tartamudea. No es casual que Moisés sea tartamudo, esa imposibilidad del uso de la palabra que al mismo tiempo desnuda que tal vez todo lenguaje sea algo tartamudo. ¿O cómo definir el uso perfecto de una voz sin trabas? ¿No somos todos de algún modo tartamudos? Y finalmente, Moisés no puede no aceptar su destino, pero inquiere a Dios con una pregunta fundamental. ¿Cuál es tu nombre?
es que Dios pretende que Moisés lidere la revuelta del pueblo esclavo en su nombre, y por eso Moisés, muy atinado, aprovecha y desplazando la inquietud a un pueblo que exigiría saber cuál es su sostén, afirma: si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les diría? Moisés hace la pregunta límite. Llega al límite con la pregunta. Si Dios responde la pregunta, se termina la Biblia. Y el mundo se termina o empieza, que es lo mismo. Dicho al revés, toda la historia del mundo es la conciencia de que esta pregunta no tiene respuesta. Y al mismo tiempo, de que nada anima más al ser humano que el deseo de alcanzar esa respuesta imposible. Es que, si el lenguaje expresa la naturaleza esencial de las cosas y Dios responde la pregunta por su nombre con una respuesta certera y contundente, los dos mundos confluirían en uno solo y desayunaríamos cada mañana con los dioses, ausentes de deseo y por eso de dolor y placer, más allá del más allá. Pero en todo lenguaje siempre hay deseo, sostiene Derrida, y por eso Dios, o quien sea, aunque crea estar respondiendo con una afirmación sustantiva y definitiva, no hace más que arrojar una nueva apertura para que la conversación continúe, incluso aunque su propio deseo sea otro. O sea, Dios también tartamudea. ¿Cuál es tu nombre?, me dice otro policía que no sé cómo llegó porque no lo había visto hasta entonces. Me demoraron como testigo. Necesito su documento, señor. ¿Mi nombre? ¿Señor? ¿Testigo? ¿Documento? Moisés tendría que haberle pedido el documento a Dios y todo hubiera sido mucho menos traumático para el mundo. Busco alocadamente en mi mochila un documento que sé dónde está, pero trato de esquivarlo. No quiero ser testigo ni quiero decir mi nombre. No quiero ser testigo porque toda la sospecha que pudiera tener sobre el acontecimiento de la muerte de Martín resultaría en vano. La policía quiere que yo declare lo que ellos necesitan que yo diga. Y si el relato del Éxodo fuese exactamente similar en su estructura, y si en realidad Moisés, el escribiente, o no Moisés quien escribió el texto donde dice que Moisés escribió el texto, estuviera tomando de testigo a Dios y le preguntara su nombre mientras éste se escondiera detrás de una zarza ardiente y esquivara la respuesta y perdiera su documento, la lectura tradicional nos dice que Dios se presenta en una zarza ardiente para no destruir con su presencia omnipotente a un pobre ser humano como Moisés, que se derretiría de solo mirarlo. Pero si es al revés, y en realidad Dios se está escondiendo de un Moisés que lo está interrogando. Me olvidé el documento. El policía refunfuña y habla por lo bajo con su compañero. No se puede salir a la calle sin documento y además necesitamos su testimonio. Un móvil lo acompañará a su casa para buscarlo. Necesitamos su declaración. ¿Y si Dios ocultase de un ser humano que le pide una sincronía posible? Imposible. Aquí en el Antiguo Testamento los nombres significan. Si Dios dice su nombre, si Dios expresa su naturaleza, todo pierde sentido. Dios, el mundo, el hombre. No hay pregunta más claramente sin respuesta que la que Moisés le hace a Dios. Pero al mismo tiempo, no hay pregunta más urgente, más necesaria, más humana. Preguntar hay que preguntar porque Dios está ahí a punto de revelarlo todo. Pero Dios es Dios. Eso significa que es lo imposible. Si Dios hubiera contestado, o bien hubiera mentido, o bien hubiésemos alcanzado lo imposible, y todo este valle de lágrimas se hubiera acabado. Pero ¿contestó o no contestó Moisés? O peor, ¿mintió Dios cuando contestó? ¿Y cómo saber cuándo alguien miente? ¿No es todo el lenguaje en principio sospechable de mentira? ¿Cómo se sabe que quien habla dice realmente lo que quiere decir?
O como sostiene también Derrida, tal vez no haya forma de demostrar que alguien miente, o sea, de demostrar la voluntad de la mentira. Lo perdí. Dije sabiendo que nadie me estaba creyendo. ¿Me puedo ir? A ver, espera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Yo soy el que soy. ¿Se puede definir a Dios? La pregunta es doble. Es la pregunta sobre la naturaleza de Dios, pero al mismo tiempo es la pregunta sobre lo definible. ¿Es todo definible? Y si todo es definible, entonces ¿nada hay más allá del lenguaje? O mejor dicho, que todo sea definible, ¿significa que con nuestro pensamiento, lenguaje, podemos conocerlo todo? ¿O inversamente que estamos condenados solo a conocer lo que nuestro pensamiento, lenguaje nos permite, esto es, a reconocer que lo real comienza en realidad más allá del lenguaje? ¿Se puede definir a Dios? El problema con esta pregunta es que expresa el problema mismo de la naturaleza de Dios, ya que lo que se está buscando con la pregunta es poder comprender si hay algo más allá de los límites del mundo. ¿Hay algo más? Y como los límites de nuestro mundo, al decir de Wittgenstein, son los límites de nuestro lenguaje, todo lo que sea puesto en palabras ya es parte de nuestro mundo. O dicho de otro modo, el límite es el lenguaje. Si la pregunta por Dios es la pregunta por lo que excede a nuestro mundo, estamos de alguna manera condenados al silencio, ya que todo lo que digamos sobre el más allá está siendo dicho desde el más acá. El lenguaje es el más acá. ¿Cómo hablar del más allá desde el más acá sino proyectando las categorías del más acá en el más allá y de ese modo disolviendo la especificidad del más allá? Todo lo que digamos sobre Dios o sobre la idea de un posible más allá cae en contradicciones, ya que se supone que ese otro más allá es tal, es otro, porque no comparte nada con el más acá. Pero si lo podemos definir, si lo podemos nombrar, entonces hay continuidad entre ambos mundos. Como sea que definamos el más allá, en principio y por principio no debería haber un puente, un continuum, ya que entonces no estaríamos hablando de lo que está más allá del límite. Lo que está más allá del límite no puede tener ningún tipo de contacto con el límite, porque entonces no estaría allá, sino que sería parte del más acá, pero expandido. Porque incluso si supusiéramos que lo que está más allá del límite, por limitar, por contactarse a través del límite, se ve contaminado o tocado por el más acá, y entonces pensásemos un más allá no como algo absolutamente autónomo, sino como la contracara o el anverso del más acá, pero vinculado a través de una frontera que separaría dos ámbitos independientes unidos por esa misma separación, tendríamos, sin embargo, los siguientes problemas. 1. ¿Por qué pensar el más allá desde las dimensiones y categorías con las que pensamos el más acá? 2. ¿Por qué pensarla como un espacio, cuando la idea de espacio de la que partimos es la del más acá? 3. ¿Por qué no pensar que, si así fuera el caso, no podría darse que entre el más acá y el más allá se constituyese una falsa totalidad, que a su vez estaría limitada por el verdadero más allá, en principio ausente de estas disquisiciones? 4. Y así. Imposible, me dice el policía al tiempo que le entran muy seguidamente 8 o 9 notificaciones de WhatsApp y se pone a leer haciendo gestos de disconformidad. Es una obligación ciudadana ser testigo. Vamos a su casa y lo busca bien, porque por ahí aparece. Creo que se estaba haciendo el que leía un mensaje de WhatsApp, y sin embargo se encontraba muy atento a mis reacciones. Me estaba mintiendo. Quería tantearme. Claramente el policía que me estaba mintiendo sabía que yo le estaba mintiendo.
Cualquiera hubiera respondido igual que yo en idéntica situación, pero creo que además él sabía que yo desconfiaba de todo lo que estaba pasando y me estaba midiendo. Me mentía para medirme y yo lo sabía. Yo lo sabía porque yo le estaba mintiendo también, y solo el que miente intuye cuando el otro miente. O lo que es lo mismo, el que miente ya no puede reconocer la diferencia entre la verdad y la mentira, ya que supone que todo el mundo está mintiendo como uno. Es que, como dice Derrida, es imposible determinar si alguien miente, ya que la mentira tiene que ver con la voluntad de querer mentir y no con el error. Aquel que se equivoca no miente, simplemente se equivoca. Aquel que miente, sabe, solo él sabe, y no hay manera de demostrarlo que está mintiendo. ¿Dios le mintió a Moisés? ¿Cuál es tu nombre?, se atrevió Moisés. Yo soy el que soy. No solo se trata de comprender si la naturaleza de Dios es definible, sino que, suponiendo que alguien se lo encuentra a Dios detrás de una zarza ardiente, y suponiendo que efectivamente se trate de Dios, o no, igual no asuma la cuestión, Dios no nos mentiría, o incluso suponiendo todo lo anterior y suponiendo que Dios por definición no miente, tampoco sería posible aseverar que, cuando Dios responde por su nombre, realmente lo que el ser humano escucha sea efectivamente el nombre de Dios. De algún modo, siempre se necesitaron mediadores para poder legítimamente lograr cierta continuidad entre Dios y el mundo, pero al mismo tiempo se produce también siempre una degradación o descenso ontológico desde Dios, pasando por sus mediadores, hacia la comprensión universal del concepto que sea. ¿Se puede definir a Dios? O mejor, si Dios es lo que excede de forma absolutamente radical al mundo, ¿no se vuelve entonces imposible pensarlo, nombrarlo, intuirlo? ¿No es justamente esta sensación de traición en el nombre de Dios la que nos estaría indicando la presencia de una ausencia que nunca podría presentarse? Hay un movimiento conceptual que se produce cuando comprendemos que cualquier nombre de Dios ya no corresponde a Dios, porque nada de lo que habita este mundo podría corresponder a lo que excede este mundo. Y siendo así, ¿por qué creemos que, si los límites del mundo son los límites de nuestro lenguaje, hay, sin embargo, algo más? Tengo dos posibilidades. O me voy con ellos a mi casa y sostengo hasta el final la mentira, o me hago el inocente y admito haber encontrado el documento en un bolsillo. La primera opción es la más valiente, la más coherente con lo que sospecho que ha sucedido en este lugar. La primera opción es más riesgosa, pero más jugada con el compromiso político de alguien que todavía cree. Acá está, lo encontré. Se ve que se me había traspapelado. No entiendo cuál es el problema con la definición de Dios. Creo que no hay noción más compartida por todas las culturas y más comprensible que la idea de Dios. ¿Qué es Dios? Llámalo como quieras y dótalo de las funciones que quieras, pero si hay un inicio, si hay un origen, si tiene que haber un origen, si hay un principio que no está afectado por todas las limitaciones de este mundo cambiante, eso sería Dios. Lo que no muere, lo que no cambia, lo que hace que todo sea la perfección, el absoluto, Dios. ¡Qué fácil! Nadie cuestiona que así se haya definido a Dios tradicionalmente. Lo que estamos cuestionando es si esa función define algo o es un mero artificio creado por el ser humano en función de sus propias limitaciones. Es como que ese Dios de la tradición parte de todas las definiciones de lo humano y las resuelve en una figura perfecta que, por perfecta, no padece. Si el humano es falta, carencia, límite, y esa limitación y limitancia nos angustia, entonces terminamos inventando la metáfora de Dios para salvaguardarnos y adorar a un nuevo ídolo, un superhombre.
¿Pero no dice el Antiguo Testamento que Dios viene a demoler la idolatría? Obvio que acá ninguno de nosotros admite ciegamente la existencia de Dios. De Dios ni de nada. Esto es filosofía. Solo te digo que entiendo su definición, y entiendo por qué fue postulada de ese modo. Después hay que demostrar que existe, si existiera, obviamente. Tampoco a mí me cierran esos argumentos ontológicos que intentan demostrar la existencia de Dios a través de su esencia. Aunque vale la pena decirlo, tenían su costado interesante. ¿Cómo eran? Son medio un círculo vicioso. Si definimos a Dios como el ser más perfecto concebible, decían San Anselmo en el Proslogion, entonces, por ser lo más perfecto, no puede carecer de nada, ya que si careciera de algo no sería lo más perfecto concebible. Ahora bien, si no hay ningún tipo de carencia, entonces Dios tiene que existir, ya que su no existencia estaría vista como una carencia. Lo que es perfecto no puede carecer de nada, luego la inexistencia es vista como una carencia. Conclusión. En la esencia misma de Dios, o sea, en su definición, se encuentra ya su existencia. Es el único ente cuya definición incluye la garantía de su existencia. Es un juego de palabras. Perdón que interrumpa una vez más a ambos, pero claramente todo es un juego de palabras. Cualquier definición está siempre suponiendo la correspondencia entre las palabras y las cosas. Pero incluso al interior de este juego de palabras, lo que no cierra es el punto de partida. ¿Quién dijo que esa definición de Dios es la correcta? Es que todos, más o menos, de una u otra manera, cuando nos referimos a Dios, lo hacemos de un modo bastante parecido. Creo exactamente lo contrario. Lo único en lo que todos coincidimos es en la definición de la carencia, o peor, en admitirnos ontológicamente carentes, o sea, finitos. Dios es una creación de la finitud, y por ende Dios, o bien la idea de Dios de la que partimos, es finito. Si hay un Dios, no es Dios. Si hay un Dios, no es. Si hay Dios, está más allá del ser y del no ser. ¿Estar? Pero mientras el policía me miraba con un gesto un poco de superioridad práctica y un poco de complicidad, unos gritos como de autoridad en serio empezaron a escucharse bajando la escalera. Parece que se trataba de un comisario muy importante, acompañado por una señora, aparentemente funcionaria política, que no dejaba de hablar por su celular y combinaba sonrisas con movimientos imperativos de su cabeza, como diciendo: «Así no. Sácame esto de adelante. No me molestes». Mi policía, que a esa altura ya era mío frente a la extrañeza de este nuevo escenario, giró rápidamente e hizo la venia y esas cosas que hacen los policías, los militares, toda esa especie de ritualidad gestual corporal que anticipa con el cuerpo un sistema jerárquico de obediencia debida, como diciendo: «En mi cuerpo ya está impresa la jerarquía». Pero nadie se mira de verdad cuando se hacen esos gestos. Si no se hace la venia, es signo de desobediencia que puede hasta culminar en prisión, pero si se la hace, todo sigue su curso normal. Gran triunfo de la normalización que vacía movimientos corporales al transformarlos en meras prácticas de disciplinamientos cotidianos. Y a la inversa, cuánta identificación encontramos en aquellos que conjuran sus causas, luchas, o simplemente sus expresiones en el gesto efímero de una señal del cuerpo. Un puño, una V, un OK. Tenía ganas de hacer la veña yo también, pero hacerla en serio, cuando a la señora en un movimiento torpe se le cae el celular justo encima del cuerpo del muerto. Lo que hubiera debido de ser un griterío general trocó en un gran silencio. El comisario miró a la señora con esa mirada de los que desprecian la torpeza ajena, pero ella, sin hacerse cargo de nada y mirándonos a todos casi con una sonrisa, se agachó y levantó el celular todo manchado de sangre. La escena se congeló.
Parecía que duraba una eternidad, todos mirándonos con todos y todos con la carcajada atragantada. No te puede pasar que se te caiga el celular justo arriba del occiso. Recién ahí, otro policía, le acercó un pañuelo para limpiarlo. La señora recompuso su postura y le preguntó en voz alta al policía, como si fuera una película: ¿cuál era su nombre? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, YHWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para la eternidad, para siempre. Con él se me recordará generación por generación. Aquí, en este texto famoso, aparece la frase: Dios le responde a Moisés su inquietud por el nombre de Dios. Ahora, Dios, en estos dos versículos, Éxodo 3, 14 y 15, tiene en realidad 5 nombres. Es yo soy el que soy, pero también es yo soy, y Jehová, o Yahvé, o en su formulación gráfica, YHWH, el tetragramatón. Y además es el Dios de vuestros padres, y además es Dios Elohim, en la voz del narrador. Claro que si intentamos seguir la trama de modo más lineal, su primera respuesta es yo soy el que soy. Luego parece que como la abrevia con el yo soy, pero imprevistamente introduce el tetragramatón como nombre propio. Los últimos dos nombres son más cuestionables como nombres, ya que uno remite a la voz del narrador y el otro está muy directamente ligado intratextualmente a un momento anterior del relato. Soy el mismo que vengo protagonizando el texto desde el Génesis, el Dios de tu ascendencia. Incluso si nos pusiéramos más estrictos, el único nombre propio que aparece no es que escribiendo en principio una cualidad, sino como un útil lingüístico diferente de aquello a lo que se refiere, es Jehová. Pronunciación aparentemente consensuada de la grafía YHWH, conocida como el tetragramatón. Este nombre de Dios aparece en el texto más de 6.000 veces. Sin embargo, parecería que este compuesto de 4 letras, 2 repetidas, estaría representando de modo simbólico la misma idea presente en soy lo que soy, Jehová, o sea, la pronunciación fonética de la aparente sigla YHW o también BH. Estaría expresando una de las nociones claves de toda filosofía, el ser. Estas letras hebreas remiten distorsionadamente al verbo ser. ¿Por qué no utilizan directamente el verbo ser o alguna de sus conjugaciones? De hecho, se lo hace en la primera respuesta, pero parece que hay una necesidad de dificultar la pronunciación del nombre de Dios, ya que desde tiempos milenarios, por lo menos el exilio en Babilonia, que es el siglo VI a.C., el pueblo hebreo tiene prohibido enunciar verbalmente el nombre de Dios. Nombrar al nombre. Incluso hay interpretaciones que explican que en YHWH se encuentran superpuestos los 3 tiempos del verbo ser, una yuxtaposición de 3 palabras en una. Nace así probablemente uno de los nombres más famosos de la historia de la cultura occidental, Jehová. Un nombre que en un libro donde todo remite a su ser, sin embargo, no remite a ningún ser concreto, sino que pone en evidencia el único gran problema filosófico donde todo ni empieza ni termina,
Y si le sumamos que la particularidad del idioma hebreo es, como se sabe, que no tiene vocales, el tetragramatón generó entonces los más múltiples debates sobre su fonética. De hecho, muchos observantes religiosos judíos no mencionan el nombre Jehová, sino que cada vez que aparece el tetragramatón dicen Hashem, o sea, el nombre, o Adonai, o sea, el Señor. Todos los caminos parece que finalmente, una vez más, conducen al ser. ¿Pero qué o quién es el ser? ¿Quién es este muchacho?, vuelve a preguntar la señora. ¿No llevaba documentos? Llevar documentos, esa decisión entre la vida como dato desnudo y el ser parte de una burocracia organizada en clasificaciones superpuestas que homologa vida con ciudadanía y que exige para aplicar como ciudadano nunca olvidarse la muestra de plástico que acredita esa ciudadanía, que se supone que garantiza no ser solo un pedazo de carne, que en última instancia es lo que somos. Acreditar de la carne al plástico, dar crédito, creer. El plástico que da crédito instituye que, si hay correspondencia, la ciudadanía funciona. El plástico que nomina y objetiva el nombre, Martín, ex vivo. Martín, hijo de alguien que a esta altura probablemente continúe inmerso en su cotidianidad, sin saber que dentro de pocas horas arderá de dolor al enterarse de la muerte de su hijo. ¿Qué define lo que somos? ¿Y qué somos? Seguro que el plástico no define nuestro cuerpo intervenido. ¿Quiénes somos entonces? O peor, ¿qué tiene entonces que ver el nombre con lo que somos? En realidad, la mención a la historia del pueblo hebreo en este pasaje del Éxodo, a través de la memoria de los antepasados de quienes Moisés se supone que proviene, al igual que todos los de su pueblo, se mezcla aquí con una definición más teológica, más filosófica. Hay como una necesidad de sostener, por un lado, la historia bíblica como un hecho histórico, como una crónica de sucesos que verdaderamente han ocurrido. La inserción de todo el affair sobre el nombre de Dios en medio del relato de la vida de Moisés busca suavizar lo teológico y, sobre todo, instalarlo, hacerlo creíble, cotidianizarlo. Es en medio de una conversación con sus idas y vueltas, con un Moisés dubitativo y hasta rebelde, que Dios enuncia su nombre. ¿Pero qué dijo Dios de sí mismo? ¿O qué quiso decir? ¿O cómo suponemos qué quiso decir? ¿Pero quién era ese muchacho?, volvió a repetir una vez más la señora con una insistencia que hacía suponer que se encontraba realmente interesada en el muerto. Pero la ilusión, o más bien la duda, duró muy poco. La señora cambió la mirada en un segundo y, haciendo el gesto de cubrirse la boca como para que nadie le leyera los labios, preguntó: ¿qué le decimos a la prensa? Así dicho a todos y a ninguno, o dicho para sí misma. ¿Qué le decimos a la prensa? ¿Cómo contamos la historia? Todo empieza y termina en este lugar. Moisés, casi como que le clama a Dios: me van a preguntar por vos. ¿Y entonces qué les digo? ¿Cómo comunico esta aparición, esta compañía, este destino? La prensa, ese pasaje de lo supuestamente real al lenguaje, y más lenguaje y más lenguaje. ¿Qué digo?, le preguntó la señora al comisario tomando ahora una gaseosa. No está fría. Tráeme otra. ¿Qué decimos? En ese momento me percaté de que yo no era el único secuestrado para oficiar de testigo, más lenguaje, sino que en otros rincones de la estación había una mujer sentada en el piso junto a dos policías, y por otro lado, dos jóvenes con apariencia deportiva enajenados en sus celulares esperando su turno. La respuesta de Dios a la pregunta de Moisés,
De acuerdo al relato bíblico del Pentateuco o Torá, que se supone que escribió o bien Dios o bien Moisés, inspirado por Dios, fue "Yo soy el que soy". De acuerdo a la traducción de la Septuaginta, traducen el texto al griego, que entonces se canoniza para la historia venidera de Occidente. Pero en el texto original, el verbo ser no está en presente, sino en futuro, generando una fórmula abierta a múltiples interpretaciones. Seré lo que seré. ¿Cuál es tu nombre?, pregunta Moisés. Seré lo que seré, responde Dios. ¿Qué está preguntando Moisés? ¿Por qué está preguntando Moisés? ¿Por ese artefacto? ¿Esa máscara? ¿Esa insignia? ¿Esa denominación? ¿Esa abreviatura? O Moisés, como en todo el Antiguo Testamento, sabe que cuando pregunta, que los nombres en este texto refieren o intentan referir a una naturaleza, a una supuesta esencia, o mínimamente a una descripción de lo que se supone que la entidad en cuestión es, o sea, al ser. Por lo menos la señora tiene el panorama mucho más claro. ¿Quién es este muchacho? Significa cómo comunicamos este acontecimiento. Pero la Septuaginta, ese grupo de 70 sabios que traducen el texto al griego y que, según cuenta la leyenda, cada uno lo hace de modo separado, encerrado en su habitación, y al final, cuando cotejan las 70 traducciones, todas decían lo mismo. Interpreta el sentido de la afirmación de Dios de otra manera y conforma al texto bíblico, transformando el futuro verbal en presente. Ya no seré lo que seré, sino soy lo que soy, aportando su parte a la consolidación de una idea filosófica del ser, más bien absoluta, última, definitiva. Hay un acontecimiento, pero siempre hay nombres. Y hay un nombre que se vuelve hegemónico y cree estar expresando la verdad del acontecimiento. Y ni siquiera se trata de argumentar a favor o en contra del orden público, la labor de la policía, la resistencia a un arresto, el gatillo fácil o lo que fuera. Se trata de comprender, si fuera posible, qué significa una muerte. Esta muerte, y de este modo, los acontecimientos suceden, acontecen, acaecen, y lo que dejan son huellas. Esto es, toda la historia de la cultura, que no es más que un juego infinito de lecturas de esas huellas. Una huella, no su impresión, sino su ausencia. Seré lo que seré. Así en un futuro se parece más a una huella que soy el que soy. Así en presente que se parece más a un monolito y que ha llevado en la filosofía medieval a su formulación más tradicional. Ego sum qui sum. El que es, o sea, el ser, o sea, el ser supremo. Seré lo que seré apunta a otra dirección. Nunca soy plenamente, sino que la plenitud, si la hay, se va dando en cada siendo. Soy el que estaré, siempre. Soy lo que las diferentes lecturas hagan de mí a lo largo de la historia venidera. No tengo nombre, solo soy siendo. Si algo hay, eso soy yo. El que es y siempre y será siempre, ya que el resto son falsas deidades. Lo cierto es que, se analice por donde se analice, ante la pregunta de Moisés, Dios contesta de un modo que enlaza su propia definición con la cuestión del ser. Tanto con su respuesta como con la introducción del tetragramatón, que entendemos no deja de ser una derivación del verbo ser, con el aditamiento de su distorsión para no ser pronunciado. También todo esto podría leerse al revés, sobre todo la cuestión de las causas y los motivos. Al igual que sucede con el presocratismo y su versión aristotélica,
podría haber una búsqueda desde el mundo griego de leer el texto bíblico focalizando más una versión ontológica del nombre de Dios y no tanto la de un mero hombre que, aunque surgido de una derivación de la respuesta de Dios, no deja de ser simplemente el nombre del Dios, de un pueblo. Se puede leer el Antiguo Testamento como mínimo de dos modos, o como un libro de relatos cosmogónicos más, un libro que narra la historia de un pueblo con sus héroes, sus leyendas y sus dioses, o único Dios en este caso, o se lo puede elevar a un rango ontoteológico y considerar que en él se revela el absoluto. El encuentro entre el mundo bíblico y el mundo griego optó por este segundo camino. No es casual por eso que se lo haya transformado en un libro plagado de misterios, de enigmas y secretos a ser develados, y máxime cuando se trata del nombre de Dios. ¿Vos viste cómo lo mataron?, me pregunta la mujer que en ese lapso se me había acercado. Todos los policías se habían ido más cerca de las escaleras que subían a la calle, porque ya habían aparecido los primeros móviles periodísticos. Vi cuando los policías se le tiraron encima y ahí mismo la sangre, le respondí. Ella me miraba sin verme, estaba nerviosa. A mí la angustia existencial me había abandonado por un rato, evidentemente. ¿Nos van a hacer declarar?, me vuelve a preguntar con una voz temblorosa, confirmando su estado de nerviosismo. Los que no estaban para nada nerviosos eran los jóvenes deportistas que seguían inmersos en sus celulares. Entiendo que sí, le contesté, pero esta vez con una voz más relajada, como diciéndole sin decirle, yo estoy tranquilo. Como diciéndole sin decirle. Un lenguaje que, consciente de sus limitaciones, habla siempre en doble, triple o múltiple sentido. El problema del nombre de Dios no es Dios, sino el nombre. Pero tranquila, encaré. Uno dice lo que quiere. Creo que recién ahí me vio. Se fue retirando con el ceño frunciéndose. No entendí si le había molestado mi respuesta. Cierto, me dijo, y se quedó como perdida. Uno dice lo que quiere. Tiene la misma sustancia que uno hace lo que quiere, o uno decide lo que quiere. No sé si me resultaba más molesta la ingenuidad de una autonomía liberal berreta o el uso impersonal de la palabra uno. Pero en situaciones de riesgo uno recae en todos esos lugares contra los que pelea todo el resto de su vida consciente. Cuando parecía que la relación con mi nueva amiga se había enfriado, ella me susurró haciendo el gesto de taparse media cara para potenciar el gesto. Nos van a dejar pegados, rajemos. Era muy intenso el bullicio que se escuchaba desde fuera, y por suerte para nosotros se había desmadrado toda la escena. Tomé impulsivamente la muñeca de la mujer y nos dirigimos detrás de las espaldas de todos, hacia la escalera de enfrente, custodiada por dos policías que observaban cruzadamente lo que estaba sucediendo. «Tenemos que salir», les imploré, como creyendo que se iban a apiadar de nosotros. Nos miraron extrañados, y el más joven me preguntó, «¿Cuál es su nombre?» «Seré lo que seré». Si Dios se presenta como el ser, según la versión más helenizante de la Biblia, la pregunta se desplaza entonces de Dios al ser. ¿Qué es el ser? O más bien, ¿se puede definir el ser? Si Dios responde la pregunta por su nombre desde el concepto de ser, entonces se trata de redefinir la búsqueda. En primer lugar, hay algo previo a Dios, el ser. Que Dios sea, ya hace que el ser, la capacidad de ser, o como lo enunciemos, sea previo ontológicamente al mismo Dios.
En la medida en que resguardemos, y no tenemos por qué hacerlo, una clasificación lógica, causalista, conceptualmente, entonces se supone que cualquier definición arroja toda noción hacia una noción previa, más general, más abstracta, más originaria. Es el inicio mismo de la filosofía, la pregunta por el primer principio que encuentra lo común en la multiplicidad fenoménica de lo real. ¿Cuál es el origen? ¿El agua? Pero el agua es materia. ¿La materia? Pero la materia está hecha de átomos. ¿Los átomos? Pero no se explica por qué son, cuando pudieron no haber sido. Son porque Dios los hizo, los creó, los dispuso, los explica. Está allí detrás de todo para que todo tenga un sentido. Pero lo traumático es que Dios es. Hay Dios porque Dios es. Antes de ser Dios tuvo que haber el ser para que Dios luego pudiera o pueda haber sido. Hay algo previo a Dios, el ser. Lo que queda es dilucidar de qué hablamos cuando hablamos del ser. ¿Hablamos del ser? Pero hablar ya no es de por sí ser. Y al revés, ¿no es ser ya una palabra? Parménides sostiene que hay una primera opción frente a la cual la evidencia toma partido. La cosa, el mundo, ¿es o no es? Y la respuesta es simple, es, ya que, si no, esto mismo no podría ser dicho. ¿Hay o no hay? Hay, porque aunque sea hay estas palabras y esta prueba es irrefutable. El ser, lo que hay, además es único, es lo único que hay, ya que si hubiera dos seres tendría que haber aquello que los diferenciara, esto es, la nada. Si hubiera dos entes, dos seres, lo único que los diferenciaría sería que uno no es el otro, y por eso deberíamos admitir la presencia del no ser, o sea, de la nada. Pero como bien explica Parménides, la nada no es nada, y por eso no puede haber dos seres, sino solo uno. ¿A qué viene? A mostrar que en realidad ese Dios, Jehová, Yahvé, YHWH, o como quieras llamarlo, en algún momento se teologizó, esto es, tomó los rasgos filosóficos del ser griego, de su logos. Y si la respuesta de Dios fue en realidad, ¡ay, Moisés, qué pregunta estúpida! Decirles que no importa mi nombre, que el nombre es solo un artificio, que yo estaré con ellos siempre. ¿Y el tetragrámaton? Justamente, es como que Dios le dice a Moisés, decirles cualquier cosa, YHWH, lo que importa es que seré lo que seré, o sea que yo estaré siempre. ¿Y soy el que soy? Es el cruce entre tradición bíblica y helenismo. El momento inicial de Occidente, no solo para adelante, sino también para atrás, para la renarración de la historia. Nace así el Dios de los filósofos, el Dios de la teología, que nada tiene que ver ni con Dios del libro, ni con el mismo Dios, si lo hay. Y Parménides es quien en realidad sienta las bases de nuestra idea omnipotente, omnisciente de Dios. Parménides explica que el ser es único, inmutable, no puede cambiar ya que debería cambiar a lo otro de sí, y lo otro de sí es el no ser, la nada. Pero la nada no es nada, y por eso el cambio es imposible, intemporal, inengendrado. No pudo haber nacido ya que debería haber provenido de lo otro, de sí, y lo otro de sí, del ser, es la nada. Pero la nada no es nada, y por eso el ser siempre ha sido imperecedero, o sea, Dios. La tradición posterior homologa al ser de Parménides con el Dios bíblico y da origen a la idea de ser supremo. Intervengo una vez más y los saludo a ambos. El gran problema de todo esto y el texto bíblico con su ambigüedad nos permite potenciar esta tensión en la paradoja misma que en lo originario se nos da con el ser. Algo se resiste a la palabra,
sobre todo a la palabra lógica, o lo que es lo mismo, solo con la palabra y su pelea contra la lógica se vuelve posible comprender que no todo cierra, que en el fondo no hay fondo, sino apertura. El ser es lo que excede tanto al ser como al no ser. El ser ni es ni no es. Todo lo que es o no es cosificable y por eso expresable o viceversa. Pero si hay lo que es, porque es posible que no sea, entonces deconstruyendo la rigidez del ser y la nada, el no ser, accedemos sin acceder a algo más que no es algo ni más. ¿Dios? Que no es Dios. No entiendo nada. Yo tampoco. Es que no sé cómo decirlo de otro modo, me faltan palabras. Todo es deconstruible. Todo es deconstruible porque toda palabra es una construcción. Incluso la palabra todo. Incluso la palabra palabra. Todo es deconstruible. Significa que podemos remontar y desmontar la historia de cualquier nombre. Los propios, los comunes, todos. Toda palabra tiene una historia y esa historia es una historia de poder. De poderes. Lucha de sentidos, algunas más violentas que otras. Todo es deconstruible porque en general esa historia está oculta. Las palabras se nos presentan en su presente. Son diques, alambradas, contenedores que, sin embargo, invisibilizan su historia, invisibilizan sus inclusiones y exclusiones, cuánto sentido quedó afuera o cuánto sentido quedó adentro en el mismo acto de conformación de sus propias conclusiones. La clave del lenguaje siempre ha sido la misma, ensimismarse con un supuesto real exterior y confundirse, de modo que, a través de su solo uso, creamos que estamos hablando de las cosas. Pero no sabemos si hay cosas. Sabemos, pero sin saber, que hay algo que no puede denominarse ni con el hay ni con el algo. Por eso todo es deconstruible, porque resulta necesario evidenciar la historia de los triunfadores y los derrotados. Pero sobre todo, para desenmascarar el efecto disciplinante del lenguaje que se presenta como neutral y transparente. Todo lo dicho es deconstruible, pero hay lo de indeconstruible y lo indeconstruible nos excede. Lo hay, aunque nos exceda. Eso significa que es imposible acceder a lo indeconstruible de modo directo, o sea, a través del lenguaje, o a través de todos los sucedáneos del lenguaje. Lo indeconstruible no se presenta. Lo presentimos espectralmente como una huella cuando nos abocamos a deconstruirlo todo. En el acto mismo de deconstrucción absoluta, vamos comprendiendo, sin comprender, que hay lo indeconstruible, aunque nunca es un hay. Nunca es. Lo indeconstruible no es. Está más allá o más acá de lo deconstruible, o sea, de todo. Es un resto, un fantasma, una retirada. Como bien explica John D. Caputo, siguiendo a Derrida, todos los nombres albergan acontecimientos. Los nombres son deconstruibles, los acontecimientos no. Pero los acontecimientos no son, sino que acaecen en cada nombre, que sin embargo los encorsetan, los aprisionan, los condicionan. Todo está condicionado, pero hay lo incondicionado aunque no exista. No existe porque los acontecimientos no son, sino que se encuentran en los nombres, que son lo único que hay, y por eso son deconstruibles. Un acontecimiento se resiste a la forma del ente. Ni es ni no es. Acontece en cada ser y no ser y molesta, como esta angustia que revela el acontecimiento. Solo la deconstrucción, haciendo implotar todo ente, devela lo indeconstruible que tiene, dice Caputo, la forma
o no forma de lo que está en la punta de la lengua. Eso que sabemos sin saber y que busca una forma imposible. Eso que siempre permanecerá más allá de nuestra desesperada búsqueda en la punta de la lengua, en ese estado intermedio, espectral, mixto. Todos podemos definir a Dios, pero Dios, o sea su nombre, en cualquiera de sus formulaciones es deconstruible. Pero en el nombre de Dios habita el acontecimiento que ningún nombre de Dios obviamente podría revelar. No hay revelación, o todo lenguaje es una revelación, lo que es lo mismo. Todos los nombres de Dios opacan su historia, ocultan la lucha por constituir un tipo de Dios que se instale como el Ser Supremo. Nada más atinado en el mundo de lo deconstruible que haber llegado a formular la idea de Dios como Ser Supremo. Y nada más atinado también en esa misma lógica que afirmar su inexistencia. Nunca el problema es si Dios existe o no existe, que en el fondo es lo mismo. Se trata de deconstruir, o sea, ni afirmar ni negar, sino recuperar la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Seré lo que seré, o sea, lo abierto. ¿Cuál es tu nombre? Seré lo que seré. ¿Pero por qué hay ser? Alguna vez alguien me explicó que alcanzar lo indeconstruible es poder volver al originario punto de partida, que no es un punto, y menos de partida, o sea, a la pregunta originaria que, en tanto pregunta, siempre es abierta. Volver al mismo que da origen a las múltiples interpretaciones, todas ellas deconstruibles. Volver a la pregunta. Ahora la mujer que me agarró fuerte del brazo y comenzamos a caminar pasando por delante de ambos policías que parecían congelados. Ninguno dejó de mirarnos, pero ninguno nos detuvo, ni siquiera nos hablaron. Así como en cámara lenta fuimos alcanzando la escalera que daba a la calle. La luz del día me pareció mucho más clara de lo que era. ¿Por qué no nos pararon?, pregunté. La mujer seguía aferrada a mi brazo y sin responderme aceleró el paso, y me fue llevando por juramento hacia Ciudad de la Paz, donde hay un mercado, pero sin templos ni cristos, aunque con mucho olor a sangre de las carnicerías. Justo en una puerta entreabierta me detuve y sentí volver a la angustia. Vomité.